Nuestro conocimiento de los ecosistemas canarios se ha ido incrementando durante las últimas décadas, pese a lo cual aún ignoramos cómo han funcionado durante largos periodos de tiempo. Por eso cabe hacernos la pregunta: ¿cómo era la vegetación de las Islas Canarias en el pasado? Para reconstruir la vegetación que existió, es necesario estudiar los fósiles vegetales, polen, esporas y ADN. Existen técnicas que permiten llevar a cabo reconstrucciones detalladas de la vegetación a partir de estas muestras. Podemos obtener estos fósiles vegetales bien conservados en zonas de deposición donde se acumula agua, por ejemplo en lagunas, calderas y maretas, mediante la extracción de secuencias sedimentarias. Los sedimentos son procesados para la obtención del polen y las esporas fósiles. Los investigadores identifican en el microscopio estas muestras a partir de sus similitudes con la flora actual. El ADN fósil extraído de los sedimentos es secuenciado y comparado con el ADN de la flora canaria. Además, el análisis de los carbones vegetales presentes nos permite saber cómo fueron los incendios de la época. Para conocer la antigüedad de las muestras, nos valemos del análisis de carbono 14 de la materia orgánica. Una vez se ha identificado la especie, el género o la familia, y junto con su abundancia, podemos reconstruir la vegetación en el lugar de recogida de sedimentos en las épocas en que se acumularon. Por ejemplo, se ha visto que en la laguna existieron bosques de robles, encinas o alcornoques que ya no existen en la actualidad. Los cambios que se han producido en la vegetación de un lugar a lo largo del tiempo se pueden relacionar con sucesos como cambios climáticos, geológicos o el impacto humano. Algunos resultados obtenidos muestran cómo la vegetación de las Islas Canarias efectivamente ha cambiado desde la antigüedad hasta nuestros días. Cabe destacar el impacto que tuvieron los aborígenes en los bosques de Tenerife y Gran Canaria. Los aborígenes pudieron provocar la extinción de algunas especies como el carpe blanco y una especie del mismo género de los robles. También modificaron la composición y estructura de los bosques mediante el uso del fuego, el aclareo del monte y la introducción de diversas especies exóticas como por ejemplo cabras, ovejas y cerdos. En otros casos, los aborígenes no fueron los causantes de los cambios en la vegetación. Por ejemplo, la laurisilva de La Gomera sufrió cambios causados por las variaciones climáticas principalmente. También se están realizando estudios de este tipo en la isla de Fuerteventura. Los primeros resultados revelan la existencia de especies forestales que ya no existen en la actualidad. La investigación en este campo es de vital importancia para conocer cómo era nuestro medio natural en el pasado. Gracias a este conocimiento podemos desarrollar planes de restauración o conservación de los ecosistemas actuales y predecir cómo reaccionará la vegetación frente a eventos de cambio climático en el futuro.